Condenan a médico a 4 años por lesionar glúteos a exmodelo. Mujer casi pierde su pierna en atropello. Chofer se dio la fuga y aún no lo capturan. Bajas temperaturas y lluvias se sentirán todo el fin de semana por empuje frío. Expertos hacen inventario de las riquezas naturales que tiene la sabana. El chofer del tráiler involucrado en el mortal accidente de ayer en la Ruta 1 fue llevado al juzgado penal de Alajuela en espera de alguna medida cautelar. La fiscalía no pedirá que vaya a prisión, pero sí que se mantenga en el país ligado al proceso. Medidas alternas distintas a la prisión preventiva, como firmar cada 15 días y no salir del país. Eso será lo que los fiscales de Alajuela pidan para el conductor del camión que se vio involucrado en el fatídico choque donde murió una pareja y su hijo permanece grave en el hospital. Y será esta misma noche cuando un juez determine su futuro judicial y se decida de qué manera se garantiza que el hombre de apellido Quesada, de 45 años, permanezca pendiente de lo que pase en la investigación que ya se lleva por el accidente. Esto ocurre luego de que llamadas anónimas alertaran al OIJ sobre la presencia del camión en un plantel cerca de Caldera. Cuando el OIJ llegó, encontró al conductor y el vehículo, el cual durante más de 4 horas fue revisado por los agentes que tomaron pruebas y fotografías para la investigación. Y es que, aunque aún es prematuro determinar si hubo o no culpabilidad del tráiler en el momento del accidente a pesar del video, las autoridades investigan las razones por las cuales, pasadas las 24 horas del accidente, Quesada aún no había llegado a presentarse. El hombre, que cuenta con una amplia experiencia en este tipo de vehículos, tiene un historial de al menos 23 infracciones a la ley de tránsito desde el 2003. En este momento, Quesada está bajo la orden del Ministerio Público. 21 partes registra el trailero sospechoso de provocar aparentemente un accidente en el Coyol de Alajuela. Las multas que recibió en los últimos 13 años superan los 2 millones de colones. Conocido en el ámbito de traileros como un conductor de amplia experiencia, un hombre de 45 años y vecino de Barranca Punta Arenas. Continúa manejando porque las sanciones que ha tenido no ameritan el que se le haya suspendido la licencia, no ha tenido algún fallo, alguna autoridad judicial que haya dicho que no es apto para conducir o que se le suspende la licencia. Acostumbrado a recorrer todo nuestro país de frontera a frontera. Desde el 2003 y hasta el 16 de marzo del año pasado, la Policía del Tránsito lo había sancionado 21 veces. La mayor cantidad de partes se los hicieron en el 2008, 5 en total. Todas las multas suman 2.085.576 colones. Y en este caso específico lo que hacemos es que la pasamos inmediatamente a la autoridad judicial competente, que sería el Ministerio Público, y a partir de ahí el Ministerio Público inicia una investigación y ya posteriormente dictarán alguna situación, pero ya en sede judicial. Al conductor no lo sancionarán por haberse fugado de ese trágico accidente donde murieron 2 personas y otro resultó gravemente herido, ya que según el tránsito, fugarse no es delito. Muy delicado, ese es el estado del joven de 27 años que sobrevivió al accidente de este jueves en el Coyol de Alajuela. Se encuentra en el área de observación de emergencias de ese centro médico sin lesiones que comprometan su vida. El pronóstico aún es muy reservado, pero los médicos reportan que muestra una buena evolución al tratamiento. Una evolución satisfactoria, él amerita todavía observación y se le están dando todos los cuidados que amerita. Se está evaluando constantemente, él está en el salón de observación de nosotros, donde tiene un cuidado casi como que si fuera una unidad de cuidados intensivos, pero en emergencias. Impresionante, un vehículo literalmente voló la tarde de este viernes en Sarapiquí. Así es, una persona falleció y 2 se encuentran muy delicadas de salud. El video es impresionante. Según testigos, el exceso de velocidad provocó que el automóvil se elevara y diera una vuelta completa en el aire
antes de caer. Justo en ese momento, sus ocupantes salieron expulsados del carro. Vimos un carro que perdió el control a alta velocidad y los cuerpos salieron volando en el aire. Cuando llegamos a los cuerpos ya había uno muerto. Una de las personas expulsadas del vehículo murió en el lugar, mientras que otras dos requirieron de atención médica. Al llegar a la escena observamos un vehículo liviano, el cual vuelca sobre la vía pública. Un total de 2 pacientes en condición roja. El accidente se presentó en la localidad de Horquetas de Sarapiquí. Uno de los heridos fue llevado hasta la clínica de Río Frío, mientras que el otro, por la gravedad, al hospital de Guapiles. Ambos se reportan muy delicados, mientras que esta imagen es evidencia de la gravedad del accidente. Una conductora intentó grabar un accidente que sufrió en la autopista General Cañas cuando al parecer un motociclista pasó entre el carro que ella conducía y un tráiler. No me grabe con esa a mí qué me importa. A mí no me falta el respeto. A mí no me falta el respeto ni me golpea tampoco. Ya se lo advertí. A mí no me golpea ni me falta el respeto, maricón. Es un ser humano el que viene aquí, es un ser humano, no es un animal. ¿Ah, sí? Él tocó el carro encima, idiota. Usted está en medio del furgón y de mí. El hombre de la moto la arremetió contra ella, la golpeó e insultó en reiteradas ocasiones. La discusión continuó en el lugar hasta que llegaron las autoridades. Esta situación se presentó el miércoles anterior y ahora circula en redes sociales. No me grabe con esa a mí qué me importa. A mí no me falta el respeto. Un camión de la IA perdió el control en Romoser y dejó 2 personas heridas de gravedad y 4 más con golpes leves. Las autoridades investigan si el carro fue golpeado por un tráiler antes de sufrir el grave accidente. Por razones que aún no están claras, un camión de acueductos y alcantarillados chocó contra un paredón en el viaducto cerca de Romoser. De los ocupantes del carro, 2 personas fueron trasladadas en condición delicada al Hospital México y otras 4 se atendieron por golpes leves. Según la versión del conductor de acueductos, fue empujado por un vehículo de carga pesada, lo que lo hizo perder el control y finalmente estrellarse aquí contra la base del puente. Esa versión no ha podido ser confirmada aún, pero es lo que preliminarmente se maneja. En el lugar del accidente es fácil ver cómo las marcas del golpe reflejan cómo el camión pegó contra el lado derecho del muro y luego colisionó de frente contra el muro divisorio. Las autoridades aún investigan las razones que mediaron en este grave accidente. Y un hombre murió al caer desde una de las torres de Repretel ubicadas en el volcán Irazú mientras realizaba trabajos de mantenimiento. Una ambulancia lo trasladaba al hospital de Cartago, pero falleció camino al centro médico. La víctima era un contratista externo de Repretel y por medio de un comunicado de prensa se señaló que se solidarizan con la familia. Al mismo tiempo se comprometen a brindarles todo el apoyo. Las circunstancias del accidente son investigadas por las autoridades judiciales. El hombre quien falleció en una violenta colisión en Jacó era padre de 3 hijos, exbombero y con 15 años de laborar para la Cruz Roja. El camión en el que viajaba golpeó por detrás a un furgón varado. Él es don Rodolfo Ortiz y la madrugada de este viernes vivió una experiencia que le robó la paz. Él estaba en la cabina de su furgón cuando un estruendo lo obligó a bajar y esto fue lo que se encontró. No nos dio tiempo a arreglarlo cuando llegó el huevazo. Y yo grité que traigan un extinguidor porque esta vara se está poniendo horrible, se está quemando el camión porque era una nube de humo. Y entonces a unos compañeros que estaban ahí en ese tajo, que alumbraban con unos focos y ya yo corrí y donde yo hablé, el chofer del otro camión, Mario, dijo, llame la ambulancia porque mi hermano se mató. Debido al impacto, el acompañante del camión pesado murió en el sitio. Ellos viajaban hacia Pérez Celedón cargados de verdura. Todo ese bombazo, no hay nada que hacer. Sí.
¿Ustedes, cuando ustedes se arrimaron donde ellos, qué? ¿El acompañante todavía con vida o qué? No, ya no tenía vida. Ya no tenía. Yo creo que no, porque ya el muchacho decía que lo sacaran, pero ya no se podía tocar. Ya no se podía tocar, ya él estaba como... El fallecido, identificado como Enrique Castillo, era padre de 3 hijos. Laboró para el Cuerpo de Bomberos y desde hace 15 años se desempeñaba como conductor voluntario en el Comité de la Cruz Roja de Pérez Celedón. El accidente ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana en la recta de la Quebrada Amarilla de Garavito. El conductor del pesado camión intentó esquivar al furgón varado, pero no lo logró. Sí, aparentemente el camión que estaba adelante estaba parado ahí y no tenía ninguna señalización. Y el otro ya a esa hora no lo vio. Buena, sí, muy buena teoría. Ya, lo que cuenta cuando llegamos allá, lo que cuenta el chofer del camión, que él no lo vio. Que el que lo vio fue el hermano, el que falleció. Debido a la atención de la emergencia, el paso por el lugar permaneció cerrado hasta pasado el mediodía, generando presas de hasta 5 kilómetros de longitud. Una mujer trabajadora, hogareña y que daba la vida por sus hijos murió atropellada en San Pedro. Sus amigos y vecinos confirmaron que tenía 11 hijos, 7 en nuestro país, 4 en su natal Nicaragua. Sheila se levantó muy temprano como todos los días. Ella debía agarrar el bus a las 5:25 de la mañana. Esta madre de 11 hijos estaba junto a otros vecinos cuando sucedió el mortal accidente. Yo la conocía porque vivía aquí mucho tiempo en el barrio. Conozco a las hijas de ella porque yo me congrego en la iglesia Nazareno y una de las chiquillas de ella llegaba a esa iglesia. Un vehículo liviano la atropelló y le quitó el anhelo de luchar por sus retoños. Y en ese momento ya el carro se dio a la fuga, no pudimos hacer nada. La mayoría que estábamos haciendo fila esperando el bus y ahí salimos corriendo y con la luz de los teléfonos porque estaba oscuro todavía. Esta nicaragüense de 40 años aproximadamente tenía 7 hijos en nuestro país y 4 en su natal Nicaragua. Persona maravillosa y siempre los topamos y me decía, ¿cuándo va a haber cafecito conmigo? Le digo, ahí le llego cualquier momento. Ella se dedicaba a limpiar casas en barrios cercanos a San Pedro. Desde que llegó a nuestro país, vivía en el barrio Sinaí. Allí construyó sus sueños. El principal era ver crecer a sus pequeños. Tenía como 7 hijos más o menos. Tenía hijos acá y también en Nicaragua. Sí, eso fue lo que escuché. La persona que ocasionó esta tragedia sigue en fuga y por eso los vecinos piden ayuda para que se haga justicia. Un cirujano plástico deberá descontar 4 años de prisión desde su casa con un brazalete electrónico. Además, deberá pagar $278,000 a la ofendida por ser culpable del delito de lesiones graves. Luego de casi 6 años, los jueces declararon culpable este viernes al cirujano por el caso de la exmodelo que casi pierde la vida por inyección de relleno en sus glúteos. Deberá descontar 4 años de prisión con brazalete electrónico en su casa. Y finalmente sí, se demostró la verdad, se tenía que demostrar la verdad. Hoy se dio un gran cambio en Costa Rica. Se demostró que en Costa Rica no todo es corrupción. Los jueces hicieron un gran trabajo, analizaron todo como tenía que ser. La verdad que estoy muy feliz. Además deberá pagar a la ofendida $278,000 por causas de las lesiones graves que sufrió la mujer. Evidentemente no compartimos en lo absoluto el fallo dictado por el tribunal. Nos parece que es un fallo del tribunal que se ha extralimitado, fue súper complaciente con la parte, digamos, querellante, no valoró un montón de aspectos que se planteó la defensa en este juicio. ¿En el momento él puede ejercer entonces? Por supuesto que sí. Los 3 jueces que dictaron la sentencia afirmaron que no se logró determinar la sustancia que se le colocó a la exmodelo y que en varias ocasiones el imputado mintió sobre la situación. Un policía judicial figura entre los 11 sospechosos que se detuvieron el día de hoy como parte de una investigación de una banda de tráfico internacional de drogas. El OIJ de Punta Arenas realizó un total de 11 allanamientos que incluyeron las comunidades de Alajuela, Punta Arenas, Pérez Celedón y también la ciudad capital. De esta forma, el OIJ y miembros del Servicio Especial de Intervención Táctica entraron a la casa del presunto líder de la agrupación. La vivienda se ubica en un residencial privado en La Uruca. Con esto se cumplía con 11 allanamientos simultáneos en Alajuela, Punta Arenas,
Pérez Celedón y San José para desarticular una banda dedicada al tráfico internacional de drogas. Desde enero del 2016 comenzaron las investigaciones que llevaron a 3 importantes decomisos. El primero el 29 de febrero del 2016, donde hallaron droga y $50,000. 3 meses después, el 28 de mayo, se logró detectar una lancha rápida que transportaba 1.720 kilos de cocaína, mientras que el 22 de noviembre anterior interceptaron un cargamento de 710 kilos de droga. Tenemos la detención de todos los sujetos que integraban la organización criminal y estamos en el proceso ahora de revisión de los lugares donde, como les señalé, podemos obtener prueba que nos va a servir para reforzar la investigación. Importante señalar además que tenemos una investigación de naturaleza financiera de carácter paralelo que nos va a permitir redondear mejor el caso e incursionar en otras posibilidades delictivas que nos pueden brindar más fortaleza, más potencia desde el punto de vista de investigación. Entre las 11 personas detenidas este viernes estaba un agente judicial. Se cree que facilitaba información al grupo narco. Ya en el Poder Judicial se abrió una investigación disciplinaria. El organismo de investigación judicial, la inspección fiscal en el Ministerio Público, pero también las unidades policiales están atentas a cómo se comportan sus compañeros. Hay un control cruzado, hay un control sano que todos comprendemos y eso nos permite detectar a tiempo este tipo de situaciones y proceder con mano dura para que quede muy claro que nosotros tenemos una tolerancia absolutamente cero en relación a este tema. No queremos a ningún corrupto vinculado con organizaciones criminales dentro del Poder Judicial o dentro de las policías. En total hay 22 personas detenidas por este caso, 11 aprehendidas durante la investigación. Se espera que la audiencia donde se solicitaron prisión preventiva se realice este sábado por la tarde. El fin de semana traerá temperaturas muy bajas y viento fuerte sobre la mayor parte del país. La influencia del empuje frío número 22 se mantendrá este sábado y domingo. El frío y el viento que se sintió en alguna zona del Valle Central este viernes son la antesala de lo que se espera para el fin de semana. Este sábado y domingo se mantendrán las condiciones frías y el viento fuerte según el Instituto Meteorológico Nacional. Las condiciones son producto del empuje frío número 22 que abraza al país con ráfagas en el Valle Central, Guanacaste y sectores montañosos. Bueno, ya desde hoy viernes se han estado presentando condiciones muy ventosas en prácticamente todo el país, eso lo hemos notado, y van a continuar realmente durante todo el fin de semana. Esto debido al paso de un empuje frío por el norte del Mar Caribe que ocasionará que los vientos alisios estén bastante intensos en prácticamente todo el territorio nacional. Lo que llama la atención es que durante el fin de semana anterior hizo muchísimo calor. Este sábado y domingo será muy distinto. Sí, y básicamente tiene que ver con la acción del viento. Si recordamos un poco, las últimas 2 semanas de febrero fueron semanas donde el viento estuvo bastante débil y eso permitía que la temperatura rápidamente se acumulara en la superficie y generara una sensación de calor bastante importante. Ahora, debido a la acción del viento, el viento funciona más bien como un tipo de ventilador que lo que hace es refrescar bastante la temperatura del aire. Lo que aconsejan es precaución con la caída de ramas de árboles, mar picado y sobre todo evitar quemas que puedan salirse de control. Este viernes y sábado estará cerrado el paso entre Jardines del Recuerdo y La Pozuelo de 10 de la noche a 5 de la mañana. Las cuadrillas trabajarán en el asfaltado del tramo en ampliación. Las personas que viajen desde Lagunilla o Barrial no podrán utilizar el giro en U en el sector de Jardines hacia el cruce de La Valencia porque también estará cerrado. Y el Parque de la Sabana es un paraíso natural. Un grupo de expertos contarán este viernes y sábado cada una de las especies que se puedan encontrar en esta zona. Son 64 hectáreas. Es el pulmón de San José. Un lugar ideal para hacer deporte y el hogar de cientos de animales.
Un grupo de expertos dedica más de 24 horas este viernes y sábado a contar todas las especies en el Parque Metropolitano La Sabana. Es la primera vez que se realiza una taxatón. Un tipo de radiografía o una foto de cómo es la sabana en este momento. Entonces, conocemos el componente arbóreo, necesitamos conocer mejor, por ejemplo, el componente de hierbas, otras plantas que están creciendo ahí, qué mamíferos la visitan, qué aves la visitan, en qué cantidades, etc. Solo en la primera hora se identificaron 40 tipos de aves. También nuevas especies en el lago. Se analizarán los insectos, murciélagos y todo tipo de biodiversidad en este parque. Se han encontrado algunos cambios como especies que no eran tan comunes en el Valle Central, más comunes del Pacífico Central o de otras partes del país, y se han acercado más hasta esta zona gracias a la rearborización. Hay más frutos, hay más flores, entonces sí ha funcionado. Los resultados completos estarán listos en poco más de un mes para conocer con datos la riqueza natural de la sabana. El objetivo es educar y cuidar. Los resultados serán usados para monitorear las especies y tomar decisiones a favor de la naturaleza. El trabajo reúne a la empresa privada, expertos de la UNED y del Instituto del Deporte y la Recreación. Vale la pena darse una vueltita por la sabana. Algunos pacientes del Hospital San Juan de Dios se quejan de ruido en el Parque La Merced. Solo una calle los separa de ventas ambulantes, música, prédicas con alta voz y hasta mariachis. El Parque La Merced es un vecino incómodo para el Hospital San Juan de Dios por el ruido que genera. Es el lugar de ventas callejeras, música, prédicas con altoparlantes que toman fuerza los fines de semana. Ellas toparon con la mala suerte de que solo una calle la separa del ruido del Parque La Merced. Mucho ruido, pleitos, hasta gente predicando a altas horas de la noche. O sea, que vemos personas enfermas, vemos personas más peores que yo, que ocupamos descansar, ocupamos un poco más de tranquilidad. Es mucho el escándalo, a veces pasan los carros haciendo mucho ruido, yo digo, por lo menos que respeten que es un hospital, ¿verdad? Porque uno ya está tratando de conciliar el sueño y no lo logra, ya apenas está uno ahí quedándose, el ruido lo despierta, cerramos las ventanas y no hay forma. En esta área precisamente que da frente al parque tenemos toda la unidad de ginecobstetricia, donde está la unidad de neonatología, la unidad de cuidado intensivo neonatal, que son bebecitos recién nacidos y bastante delicaditos. Tenemos la unidad de patología de atención, la patología de corazón, como es la unidad coronaria, donde están pacientes delicados. El ruido llega a servicios médicos como ginecología, enfermedades del corazón, pacientes con problemas en el cerebro y hasta neonatología. ¿Cómo es posible que llegan a un parque, conectan una grabadora, le ponen un parlante y el ruido es muy alto? Además llegan mariachis, llegan predicadores, sabemos el acto de buena fe, pero no en esa área porque están frente a un hospital. Lo que piden es más colaboración de las personas que visitan el Parque La Merced para que respeten los niveles de ruido cerca del Hospital San Juan de Dios. Rodolfo Pisa presentó formalmente su candidatura por el Partido Unidad Social Cristiana para las elecciones presidenciales del 2018. Durante un emotivo discurso, Pisa habló de sus propósitos de campaña. Él presentó 22 firmas y un cheque por 40 millones como requisito para que el Comité Ejecutivo Rojo y Azul analicen su candidatura. Propongo mi nombre con humildad, con temor a Dios y con las ganas de hacer las cosas bien. Tenemos un gran reto. 35,000 trabajadores aún deben el préstamo con el que pagaron su carrera universitaria. Algunos que tienen título en mano están sin trabajo y con una deuda que crece. Son estudiantes que apenas están cursando la carrera y ya tienen su futuro profesional hipotecado. En el país hay 14,000 universitarios que deben 92,000 millones de colones en préstamos para pagar sus planes de estudio. Alberto fue uno de ellos. Su carrera de arquitectura le costó un préstamo de 13 millones de colones. Después de 6 años en las aulas, inició otra etapa, el pago de la deuda.
Es algo desesperante, ya que uno siente la presión, ¿verdad?, de tener que comenzar a hacerse cargo de esa deuda, ¿verdad? Y el hecho de no conseguir trabajo rápido, pues le hace a uno pues sentirse un poco desesperado en ese sentido, ¿verdad? Como Alberto, hay 35.000 trabajadores en Costa Rica que son deudores de CONAPE, un programa que presta el dinero para estudiar y ya una vez graduados deberán iniciar el proceso de pago. En arquitectura conozco varios que han pasado un año, año y medio tratando de conseguir trabajo y no se les abren las puertas, ¿verdad? Incluso tengo un caso de un compañero que estaba trabajando en venta de equipos de cómputo, tiendas o cosas así. En el país hay 24.000 desempleados con un título universitario en sus manos según el INEC. Sin duda, en esa lista hay jóvenes como los amigos de Alberto, con un título, sin trabajo y con una deuda. Pero, ¿qué pasa con todos ellos? De tal manera que, llegado el tiempo que vence el contrato de estudio, le podemos dar un periodo de gracia que comprende entre 8 y 12 meses, de tal manera que ya él, transcurrido este tiempo, pues ya esté generando los ingresos suficientes. CONAPE financia a los estudiantes sin entrometerse en la selección de su carrera. Sin embargo, admiten que un futuro deudor debería investigar más sobre la profesión para evitar malas experiencias después de ser graduado. Nosotros tenemos niveles de morosidad muy bajos y principalmente acá lo que nosotros fomentamos es que la gente logre insertarse al mercado laboral o que logre tener sus ingresos para que pueda pagar los créditos. Alberto trabaja de manera independiente como arquitecto y así puede saldar la deuda que le permitió llegar a la U. Otros asumen labores que ni conocen para evitar que la deuda siga creciendo. Por eso, para tener un futuro tranquilo, investigue sobre la carrera antes de asumir un crédito. La Defensoría pide al MEP que el programa de educación sexual se dé en todos los grados académicos. El programa de educación sexual es solamente en los alumnos de 7º, 8º y 9º. Desde hace 4 años, el Ministerio de Educación Pública brinda educación sexual a los alumnos de 7º, 8º y 9º año. Sin embargo, la Defensoría afirma que ya es hora de implementar el programa en todos los años escolares. Creemos que este año ya amerita hacerse una evaluación del proceso de implementación, considerando que incluso es un proceso de implementación que empezaba en lo que corresponde a 7º, 8º y 9º. Y se van viendo también necesidades de ir ampliando esta educación para los cursos de 9º, 10º y 12º, que es también que está en el currículum escolar. Además, la Defensoría pidió al MEP un informe completo con los resultados que hasta el momento se han dado con el programa. Al cierre de esta edición intentamos obtener una respuesta por parte del MEP, sin embargo no la hubo. Para la Defensoría, la educación sexual debe ser integral en todos los sentidos. Tenemos información de último momento, por eso nos vamos hasta nuestra sala de redacción. William Fernández con el detalle. William. Les informamos que de acuerdo con los laboratorios de la Universidad Nacional, la muerte de la gran cantidad de peces que se dio en el Pacífico habría sido un supuesto asunto de pesca ilegal. Al menos esta es la hipótesis que mantienen los especialistas de la Universidad Nacional. Esa institución descartó la falta de oxígeno y la alta temperatura como la causa de la muerte de estos peces ocurrida en el Golfo de Nicoya. La falta de oxígeno quedó descartada debido a que otras especies hubieran presentado un comportamiento errático y también la muerte. Y un aumento de la temperatura se descartó debido a que las anchovetas tienen la capacidad de movilizarse a buscar aguas más frescas. En el laboratorio tampoco se hallaron algas nocivas ni tampoco toxinas producto de la marea roja. Lo que más llamó la atención a los especialistas de la UNA es que solo una especie se vio afectada pese a la gran diversidad que tiene el Golfo de Nicoya. Regresamos con ustedes, compañeros. Bien, William, muchísimas gracias. Solamente 4 de cada 10 personas con síndrome de Down consiguen un trabajo. Este mes de marzo, la Fundación Yo Puedo y Vos busca concientizar que todas las personas merecen las mismas oportunidades laborales y educativas. Monse es una joven de 22 años que tiene síndrome de Down, sin embargo, esto no le impide tener un trabajo. De la inclusión es saber que todos tenemos que ser incluidos, todas las personas somos diferentes, con igualdad de oportunidades. Entonces la parte más importante es de sentirse pleno uno y uno más en la sociedad. Y la mayoría de artesanos de la calle 13 bis
se oponen a trasladarse el 29 de marzo al mercado municipal, ese que están viendo ustedes en pantalla. Ellos aseguran que las autoridades municipales no han negociado con ellos precisamente. El mercado de artesanos le da trabajo a más de 300 personas y recibe cerca de 5.000 visitantes al mes. Aquí él dice en las noticias que él se reúne cada semana y eso es mentira. Nosotros no estamos de acuerdo en trasladarnos. Él tiene que respetar ese proceso contencioso. Aquí hay solamente 3 personas que son los que están negociando con el alcalde, pero sin la autorización de nosotros. Los boyeros están de fiesta y para celebrarlo tendrán 2 fines de semana cargados de actividades en San Antonio de Escazú. Habrá exhibición de carretas, bueyes, artesanías y venta de comidas típicas. También habrá concierto con marimba este viernes, sábado y domingo, y el próximo viernes 10 de marzo y también el sábado 12 del mismo mes. Una mujer estuvo a punto de perder su pierna porque un conductor la atropelló y se dio a la fuga en Turrialba. Pasaron 2 meses y 10 días y al chofer lo buscan sin todavía poder detenerlo. Cindy Rivera Segura es vecina de Eslabón de la Suiza de Turrialba. Desde el 21 de diciembre el conductor de un carro le cambió su vida. La atropelló enviándola un mes al hospital. Cuando yo percato que el carro viene hacia mí, lo que hago es girar. Entonces el golpe lo recibo como atrás y lo que hace es el carro pegarme, vuelo sobre el carro y caigo al otro lado. Ya después, cuando estoy ahí tirada, que me deja relativamente tirada como un perro, lo que hace un muchacho llega y ya llega a ver cómo estoy yo y ya comienzan a llamar a la Cruz Roja. Lo que le pasó a Cindy quedó grabado en una cámara de seguridad. Eran las 10:15 de la noche cuando ella caminaba por el sector izquierdo de la carretera. El conductor la elevó hasta caer al otro lado del vehículo. La falta de humanismo que hay en las personas, cómo van a llegar y atropellar a alguien. Ahora hasta ni un perro se deja botado en la calle. Llegan, lo atropellan a uno y pude haber quedado ahí mismo muerta, que nadie hubiera sabido nada. Gracias a Dios ese no fue mi caso, ¿verdad? Su pierna llevó la peor parte. Gracias a Dios está un poquito mejor, pero ha sido muy difícil. Y lo que más nos ha dolido es eso, saber que la persona que la dejó tirada nunca ha dado la cara. Y es muy doloroso. La Fiscalía de Turrialba busca el carro. A Cindy la operaron 2 veces en su pierna. Tengo fractura de tibia y peroné expuesta, o sea, tengo el hueso de afuera, cortadas en todo el cuerpo, moretones, cortada en la cara, en la ceja. El vehículo que la atropelló es oscuro, tipo automóvil, según algunos testigos. De cada 10 atropellos, al menos en la mitad de los casos, los choferes huyen, según la policía de tránsito. Similar a lo que hizo el conductor de un camión este jueves, que ocasionó el accidente donde murió un matrimonio en la Bernardo Soto. En el caso de Cindy, de 34 años, la boleta que realizaron en la policía de tránsito por su atropello, extrañamente, desapareció. Que haga conciencia y que a mí no es el que tiene que pedirle perdón, sino a Dios por lo que hizo. Si usted tiene datos sobre el conductor de este vehículo, puede comunicarse confidencialmente al OIJ de Turrialba. 2 atroces casos de violación y embarazo a menores de edad confirman una dura realidad social de Costa Rica. Es el comentario de nuestra directora Roxana Zúñiga Quesada. Buenas noches. Los 2 casos que publicó Noticias Repretel sobre menores supuestamente violadas y embarazadas por sus papás reclaman una reflexión como sociedad y demandan una acción urgente que ataque este grave problema.
No se necesitan muchos estudios e investigaciones burocráticas, de esos carísimos que siempre llegan a las mismas conclusiones, para saber que el abuso sexual avanza y que toca las entrañas de la familia. El tiempo y los recursos se nos van en mucho bla, 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 mientras en la práctica crecen ejemplos tan atroces como estos. Una sociedad que agrede a sus niños y jóvenes jamás podrá prosperar. Claro, pero como ya pasaron 3 días, es un asunto olvidado y que pasen la página. Buenas noches. La cercanía de varios profesionales con jóvenes que padecen cáncer les hizo ver un hecho que llamó la atención. La estimulación erótica le ayuda a los pacientes a asimilar mejor tratamientos como la quimioterapia. Según el Instituto Costarricense de Oncología en Costa Rica, 1 de cada 5 personas de las que fallece por día es por algún tipo de cáncer. La enfermedad sigue disputándose junto a los males cardíacos los primeros lugares de mortalidad en el país. A nivel mundial, 3 de cada 100 pacientes con cáncer son adolescentes o jóvenes hasta los 21 años. Como ya es sabido, el cáncer no es exclusivo de personas mayores, de hecho se divide en niños, adolescentes y adultos jóvenes, además de adultos y adultos mayores. Sin embargo, un hecho novedoso que está llamando la atención de los expertos que tratan esta enfermedad tiene que ver con la sexualidad de los pacientes. Algunos médicos y otros profesionales reconocen que en charlas y talleres realizados con muchachos y muchachas, se les hizo ver que algunos estimulaban sus genitales antes de recibir la quimioterapia y los efectos eran mucho más positivos. En lo íntimo nosotros ha seguido normal, no ha cambiado nada. Quizás al principio sí, la primera semana que ponen quimioterapia sí tratamos de no tener nada, pero ya después a la semana sí es una vida normal en cuanto a eso. ¿Pero siente que los tratamientos se le han hecho bien? Sí, claro, me han ayudado un montón porque me han reducido el tumor que es lo que yo tengo y he subido de peso y estoy, digamos, he cambiado totalmente el semblante. Por la experiencia de acompañar personas en esta enfermedad de cáncer en adolescentes, que uno se da cuenta que ellos tenían estas prácticas sin proponérselo, decían, y ellos pensaban que era como pervertido, o que quién sabe qué estaba pasando. Y resulta que no solo los preparaba, les bajaba el miedo, preparaba mejor su cuerpo y su respuesta ante la quimio, por ejemplo, específicamente, era de menos vómito, de menos angustia, sobre todo si no cargaban culpa por lo que estaban haciendo. Es evidente que ahí entran a jugar varios factores y uno fundamental son los prejuicios que hay ante la estimulación genital o incluso las relaciones sexuales entre jóvenes. Por eso el tema es acompañado por otros profesionales en psicología y medicina. El fin más que todo es disminuir la ansiedad para que el paciente esté preparado, para que comprenda de que es un proceso adaptativo ciertamente, en donde existe un montón de variables, ¿verdad? Tenemos que valorar la edad del paciente, el tipo de diagnóstico, qué afectaciones le está dando eso en su imagen corporal. La continuidad de una sexualidad, de una relación de pareja, de poder expresar realmente los temores o los miedos o las preguntas que tienen, digamos, acerca de cuánto va a afectar la enfermedad propiamente o los tratamientos, toda la parte de sexualidad. Sin embargo, para algunos médicos también debe tomarse en cuenta que cada caso se analiza por aparte, aunque reconocen que es importante que los pacientes reciban la quimioterapia con un excelente estado emocional, es decir, de mucha relajación. Con respecto a la actividad sexual, debe haber algunos cuidados. Entre mejor usted esté preparado desde el punto de vista emocional y se encuentre en un mejor estado emotivo, pues obviamente los tratamientos siempre van a tener sus efectos secundarios, pero hay maneras de tomarlos. Desde el punto de vista médico, nosotros sí tenemos una serie de recomendaciones, puesto que los efectos secundarios de los tratamientos, sobre todo con quimioterapia, pueden ponerlos en riesgo de, por ejemplo, ser más fácil las infecciones o tener algún problema a nivel de mucosas, que es importante tomarlo en consideración. Esto es algo que también se apoya desde el ámbito de la educación y la defensa de los derechos de los niños y jóvenes. En estos casos que tienen esta afección médica o alguna afección de salud, sí es importante que el médico sea el que regule y sea el que diga, bueno, cuál es la cantidad de veces que un joven o una joven puede tener esta parte de masturbación, si se está dando como una parte, digamos, terapéutica.
El tema está ahí, es aún muy nuevo desde el punto de vista estadístico. De hecho, los expertos están trabajando en recopilar más datos. Lo importante es que hasta el momento la experiencia les dice que la estimulación erótica y la vida sexual en pareja de los pacientes con cáncer en edades jóvenes les ayuda mucho más para asimilar tratamientos como la quimioterapia. Nos vamos, Natalia. Así es, hasta aquí. ¿Qué le parece una noche de fútbol? No es lo ideal para mí. Bueno, pero para mí sí. No, yo lo sé. Para muchos fiebres también. Yo lo sé que sí, y más que la CL, entonces. Pero una cosa, la invito a ver Canal 6, porque a partir de este momento vamos a ver si la selección sub-20 saca la casta y nos lleva al mundial. Yo creo que me va a invitar al estadio, a que fuéramos a gritar y saliéramos ahí por el canal, pero está bien, la invitación es válida. Vámonos por el 6. Ok, perfecto. Bueno, la invitación. Espero también para ellos, exacto, sí, para todos ustedes que también nos acompañen en nuestra transmisión ahorita. Gracias, buenas noches.